Hola, estimada comunidad estudiantil. Seguimos profundizando en los temas de gerencia de riesgos. Hoy me quiero referir a la gestión del riesgo asociado al cambio climático. Hoy, para todas las entidades financieras, los riesgos del cambio climático representan un enorme desafío. Quiero hoy hacer énfasis en los tipos de riesgo que podemos encontrar asociados al cambio climático. Tal y como ustedes pueden profundizar en las lecturas de esta unidad, el cambio climático presenta dos tipos de riesgo, los riesgos físicos y los riesgos de transición, y ambos pueden afectar a las entidades financieras a través de diversos impactos. Es crucial que comprendamos dentro de nuestras instituciones ¿cómo pueden afectar estos riesgos nuestros objetivos, sobre todo los objetivos estratégicos? Y de esta forma, entendiéndolos e identificándolos, podremos gestionarlos de una mejor manera, de una forma efectiva en nuestras organizaciones. La identificación de estos riesgos asociados al cambio climático es crucial en nuestras entidades financieras. Y para esto es importante comprenderlos. Tenemos que saber que hay dos categorías en las que se pueden dividir. La primera categoría es aquella que está asociada a los impactos físicos. Y podríamos decir que estos riesgos físicos asociados al cambio climático son aquellos que se derivan de esa creciente severidad y frecuencia de eventos meteorológicos extremos o también a un cambio gradual a lo largo del tiempo en el clima de la Tierra. Por ejemplo, lo asociado a la temperatura o un aumento en la temperatura. Y esto es importante conocerlo en cuanto a riesgos físicos porque pueden afectar directamente nuestras entidades, las empresas, las organizaciones, porque pueden generar daño sobre los activos o sobre la infraestructura o podrían afectar, generar un cambio indirecto en la forma en que damos nuestros servicios u operamos, ¿verdad? Y podrían llegar a algún momento en que algunas actividades de nuestras organizaciones se vuelvan inviables. Qué sé yo, un ejemplo podría ser si estamos hablando de una entidad financiera que si no consideramos este tipo de riesgos dentro de nuestro universo de riesgos, que en algún momento no podamos darle crédito a algún sector específico, a algún sector productivo específico, ya hablando, por ejemplo, de Costa Rica. ¿Por qué? Porque el riesgo de crédito, que ya ustedes ya entonces me van a entender con propiedad, se podría materializar si le doy crédito a un sector donde el riesgo asociado, riesgos físicos asociados al cambio climático tiene una probabilidad muy alta de materializarse. ¿Qué significaría esto? Indirectamente me va a generar la materialización de riesgos de crédito, que esas personas o empresas a las que les prestamos dinero no pueden pagar porque perdieron sus cosechas y no tienen el dinero para hacerle frente a ese crédito. Y entonces al final hay un aumento de ese riesgo de crédito y puede llegar hasta el punto que tenga que establecer una política donde diga, es inviable poderle dar créditos a este tipo de sector o en este lugar específico, este lugar geográfico. Pero también tenemos los riesgos de transición y estos son más complejos porque son todos aquellos derivados de ese cambio progresivo del modelo económico actual que tiene que irse alineando a esas actividades que tienen un componente bajo de emisiones de las emisiones de efecto invernadero. Y entonces este tipo de riesgos de transición están relacionados con todos aquellos cambios, por ejemplo, en políticas, cambios en tecnología, cambios en los precios del mercado o aquellos riesgos asociados a la reputación empresarial. ¿Qué pasa si yo como entidad financiera tengo tasas más favorables a empresas que quieren, qué sé yo, aumentar el consumo de combustibles fósiles? Podría ser que esto no sea bien visto por mis grupos de interés, por mis clientes, porque estoy aumentando el daño, ¿verdad? O generando más CO2 en el ambiente. Y esto, como ustedes lo verán en el material que les estamos facilitando, aumenta la severidad y la frecuencia de la ocurrencia de estos riesgos asociados al cambio climático. Por otro lado, ¿qué pasa si yo como entidad financiera más bien quiero apoyar
eh, el cambio hacia una economía más verde, por ejemplo, una economía que tenga una reducción en la huella de carbono y, por ejemplo, tengo tasas más favorables para la compra de vehículos eléctricos en este momento, que es una realidad, porque esto me ayuda a no utilizar tanto combustibles fósiles. Esos son algunos ejemplos, pero ustedes van a ver en el material que les estamos proporcionando que hay muchos más. La clave de la identificación de estos riesgos y el entendimiento es tener una taxonomía clara de estos riesgos que me permita con esta taxonomía y esta taxonomía es un diccionario para que ustedes lo entiendan, ¿verdad? Lo entendamos mejor, un diccionario donde viene definido cada uno de estos términos que se utilizan y que estos términos me ayuden a entender mejor qué favorece la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y cuáles son aquellas situaciones que son contrarias a esas prácticas, a esas buenas prácticas. De tal manera que si tenemos una taxonomía, nos podemos entender el gobierno, las entidades financieras, el sector público, el sector privado, y entonces hay un alineamiento en las actividades y políticas que se quieren ejecutar. Entonces, ese es el secreto, tener una taxonomía. En Costa Rica hay varias organizaciones que están trabajando juntas para tener una taxonomía propia para Costa Rica y ojalá que esa taxonomía esté alineada con otros países en América Latina. Ya existe una taxonomía de sostenibilidad, en algunos países le llaman taxonomía verde, por ejemplo, en Europa. En Europa ya las entidades financieras tienen una taxonomía que las rige y con esto estas entidades logran entenderse y alinearse en temas, por ejemplo, de las políticas que genera el gobierno hacia todos los diferentes países europeos. Ahora bien, entendiendo esta taxonomía, vamos a ir desgranando cuáles son esos pasos, esa metodología que debemos seguir para poder tener una evaluación clara y concisa de los riesgos asociados al cambio climático. En primer lugar, identificar los riesgos. Y como les dije, hay que generar una taxonomía exhaustiva de los riesgos relevantes. La generación del inventario de riesgos asociados al cambio climático que después vamos a evaluar, ¿verdad? Vamos a evaluar en temas de severidad, de frecuencia y de los controles que tenemos para conocer cuál es el riesgo residual. Entonces, esa identificación en este caso particular de estos riesgos tiene que ser un número suficientemente amplio como para capturar las diferentes realidades que se pueden ver afectadas. Y me refiero a que hay muchas posibilidades que podríamos tomar en cuenta, muchos escenarios, por decirlo así, o eventos de estos riesgos, y la recomendación es que al menos tengamos 10, ¿verdad? A esto, vean que la identificación es exhaustiva. Si nos limitamos a identificar uno, dos, tres riesgos asociados al cambio climático, posiblemente va a ser muy limitado el análisis, esta valoración de riesgos. Entonces, lo que se recomienda es que no sean menos de 10, pero tenemos que acotarlo porque para poder conseguir hacer un ejercicio de cuantificación que sea práctico. Entonces, tampoco se recomienda que sean más de 25 o 30 porque ya esto es un número que se puede volver inmanejable. Ahora, los riesgos identificados en las entidades van a tener una consideración diferente que que viene determinada fundamentalmente por el sector a que pertenece, ¿verdad? En este caso, si hablamos de entidades financieras, muy bien, sector financiero, pero hay alguna particularidad adicional que es el tema geográfico, la geografía en la que se desarrollan sus actividades o en la que tienen ubicados sus activos. Entonces, vean que no podríamos tomar los mismos riesgos que identificó la entidad financiera A para nosotros como entidad financiera B utilizar esos mismos riesgos. Definitivamente va a haber ese componente de variabilidad en cuanto a dónde tenemos nuestros activos como entidad financiera y dónde geográficamente ejecutamos nuestras actividades, dónde damos nuestros créditos, quiénes son nuestros eh, depositantes, también, ¿verdad? Ver ese análisis y ahí es donde esto se empieza a hacer más complejo. En segundo lugar,
es la evaluación del riesgo de cambio climático y es que presenta otra complejidad especial y causado por diferentes factores. En este paso de la cuantificación del riesgo, lo que buscamos es estimar la frecuencia, la probabilidad y la severidad para diferentes tipos de escenario. Entonces, el primer factor que tenemos que tomar en cuenta son los impactos previsibles que se van a materializar a largo plazo. Entonces, eh, ahí está la complejidad. ¿Cómo podemos nosotros medir cuál va a ser ese impacto en 50 o 100 años? Em, y ustedes van a leer en el documento que esto está relacionado con, por ejemplo, un aumento en las temperaturas o un aumento en la precipitación, un aumento en los niveles del mar. Entonces no es lo mismo si estamos ubicados en Costa Rica, si también tenemos operaciones en África, en Asia, en Europa. ¿Verdad? Esos escenarios, aunque seamos la misma entidad financiera, podrían tener impactos diferentes a largo plazo. Y sí es importante recalcar que esos impactos pudieran empezar a manifestarse de manera gradual en este momento y lo estamos viendo todos los días alrededor del mundo, ¿verdad? Pero esto se hace complejo porque no podemos garantizar que el impacto que estamos teniendo hoy va a ser el mismo que vamos a tener dentro de 50 o 100 años. Ese es un factor a considerar. Otro factor que hace que esto sea más complejo, esta cuantificación, es la incertidumbre que existe sobre cuál es el escenario final de la temperatura. Como ustedes eh, van a o pudieron leer o van a leer en la lectura asignada, hay diferentes escenarios de temperatura que se espera en los próximos 50 o 100 años. Lo ideal es llegar a detener la temperatura global del planeta en 1.5 grados centígrados, pero hay escenarios que se proyectan hasta 2 grados centígrados, lo cual en algunos países, en algunos sectores, eso va a ser un desastre, ¿verdad? Podría llegar a ser un desastre si no se gestionan estos riesgos. Entonces, existe un alto nivel de incertidumbre, un alto nivel de intensidad de los cambios regulatorios adoptados que podrían conducir a esos escenarios. Y también y hay también una alta incertidumbre sobre la forma en que cada escenario podría afectar a nuestra entidad financiera. ¿Y a qué me refiero? Bueno, que esa incertidumbre está relacionada, para que ustedes me entiendan, a las posibles políticas que cada gobierno puede tomar. Por ejemplo, hace varios años con el Acuerdo de París, que ustedes también van a poder conocer más del Acuerdo de París en las lecturas, muchos países establecieron criterios de cómo iban a perfeccionar o a mejorar, a gestionar este tipo de riesgos. Y, por ejemplo, Japón decidió que al 2050 toda su flotilla de vehículos iba a ser eléctrica, pero eso fue hace muchos años. El año pasado, porque los diferentes actores en este proceso se reúnen todos los años y hacen acuerdos importantes o gestionan o precisan los acuerdos anteriores. Y bueno, Japón sí indica que ya no, que no va a poder cumplir esa fecha, ya no va a ser en el 2050. Entonces, eh, estamos a la espera de que se pronuncie en cuanto a cuál podría ser esa fecha. Entonces, imagínense que en Costa Rica hubiera una política de esa magnitud de que en algún momento ya no se van a aceptar tener ahí en circulación vehículos que utilicen combustible de productos fósiles, ¿verdad? Gasolina, diésel, etcétera, para transportarnos. Y eso no solo son vehículos, sino también, imagínense, autobuses, trenes, etcétera, motocicletas, sino que todo tiene que ser eléctrico, por ejemplo, o utilizar, no sé, alguna otra forma de dar energía para movilizarse. Entonces, eso podría cambiar radicalmente la forma en que una entidad financiera alinee sus productos, ¿verdad? Ya no va a, a dar, podría ser que ya no dé créditos a la compra de vehículos que no sean eléctricos. Y eso, hay alta incertidumbre. ¿Cómo gestionar esos riesgos? Hay mercado. ¿Cómo reaccionarían los clientes ante eso frente a otra entidad bancaria que no tenga esa, esa opción?
Entonces, si hay una alta, eso es un factor que hay que considerar en cuanto a la cuantificación. Y el tercer factor es que no hay precedentes de casos asimilables en los que basarse, ¿verdad? Para tomar de referencia. Este tipo de riesgos es algo en que todas las entidades, y ya no solo las financieras, sino las empresas en general, los gobiernos en general, todos estamos aprendiendo y hay incertidumbre. Entonces, lo que se recomienda en estos casos es em, tomar en cuenta todos los estudios que hacen las organizaciones especializadas. Y hay muchos estudios al respecto. Ustedes lo van a leer en el documento. Hay muchas organizaciones que se encargan de investigar estos fenómenos, documentar y publicar, hacer publicaciones. Entonces las entidades financieras debemos tomar esas publicaciones y basarnos en esas publicaciones para poder generar entonces el tercer paso, que es hacer simulaciones, poder con esa información eh, generar escenarios donde podamos trabajar con esa incertidumbre que les comenté, con esos factores de incertidumbre, para de alguna manera poder generar modelos que nos lleven a estimar cuál podría ser el impacto financiero de nuestra organización si no gestionamos esos riesgos convenientemente u oportunamente, ¿verdad? Entonces es a través de múltiples escenarios que podríamos llegar a calcular el riesgo residual en nuestras organizaciones. Y entonces sí quisiera hacer aquí énfasis de que un enfoque metodológico estructurado, donde identificamos, cuantificamos y hacemos simulaciones de los diferentes escenarios modelados, nos va a llevar a una evaluación robusta y aplicable para la gestión de riesgos climáticos. No funciona aplicar otra metodología, por ejemplo, o otras metodologías que aplicamos en los riesgos que ya conocemos, los riesgos operativos, los riesgos tecnológicos, los riesgos financieros, porque, como les digo, aquí hay más incertidumbre y por lo tanto más complejidad. La buena noticia es que sí hay opciones para gestionar estos riesgos y uno de ellos, una de estas estrategias de gestión de riesgos climáticos es la adaptación operativa. Buscar formas innovadoras, especialmente tecnológicamente, para proteger nuestros activos, asegurar las operaciones de la entidad y garantizar la continuidad del negocio. Además, para la gestión de riesgos, de este tipo de riesgos me refiero, es importante que integremos métricas para poderle dar seguimiento a estos riesgos. Métricas relacionadas con el riesgo climático en todos los procesos existentes. Y me refiero, por ejemplo, cuando en el proceso de otorgamiento de créditos, por ejemplo, o en el procedimiento donde se analiza la gestión del portafolio de inversiones. En ese tipo de procesos operativos normales de nuestra entidad, poder incluir métricas que tengan componentes de variables asociadas al clima. Y esto nos va a ayudar a poder gestionar de mejor manera los riesgos climáticos, a darle un seguimiento a través de indicadores de riesgo robusto. Y finalmente, otra estrategia de gestión de estos riesgos es hacer una transformación estratégica de la organización, redefinir nuestros modelos de negocio y aprovechar las oportunidades que tienen los riesgos de transición, el cambio de las políticas que generan los diferentes gobiernos, tomar esas oportunidades e incorporarlas a nuestros negocios y ser innovadores. Innovadores en este sentido, no quedarnos sentados esperando a que los riesgos se materialicen. Es fundamental que haya una adaptación integral en nuestras entidades financieras para poderle hacer frente a estos riesgos asociados al cambio climático.